La idea de las primarias, ¿te gusta o ni siquiera? No, es interesante la idea de las primarias, pero por supuesto en un marco con intenciones democráticas, siendo realmente primarias honestas. Esta es una farsa. ¿Por qué? Pero es una farsa porque ningún partido terminó jugando sus internas en estas primarias, digamos, sus elecciones internas en estas primarias abiertas. La reforma política es una enorme farsa. Es una ley muy censora y muy proscriptiva. ¿Por qué? Por la cantidad de obstáculos que le puso a las fuerzas emergentes o minoritarias, las fuerzas pequeñas. Está hecho para reforzar el esquema del bipartidismo. Si vos querés hacer política en la Argentina, esto es lo grave, es muy difícil. Te tenés que meter en alguno de los dos partidos mayoritarios como corriente interna. La cantidad de exigencias para legalizar un partido son enormes. Y no son tiempos donde nadie corre a afiliarse sacando fotocopia del documento, ¿no? Entonces, esto es grave porque una comunidad que en el futuro no pueda constituir corrientes de opinión en corrientes políticas es grave. Es una ley muy censora que para mí colisiona con el artículo 38 de la Constitución. Pero la tradición argentina es muy antidemocrática. ¿Sí? Es pícara, berretonamente antidemocrática, vergonzantemente antidemocrática. ¿Por? Porque se manipula la ley electoral de acuerdo a la conveniencia del que está gobernando. En los últimos 15 años se ha modificado 59 veces, 59 artículos. No hay elección donde el gobernante no modifique algo de la ley electoral y la fecha. Es una guasada. Si vos analizás el mapa electoral de este año de la Argentina, es una guasada. Está todo hecho para la alquimia electoral y cómo vamos a reventar al otro. ¿Cómo puede votar el argentino 5 veces? El porteño va a votar 5 veces. Vos tenés internas en las provincias, por lo menos tenés 2 vueltas. Pero después tenés las 2 vueltas, tenés la interna abierta y las 2 vueltas de la presidencial son 5. Nadie va a bajar de 5. ¿Pero vos crees que hay 2 vueltas de presidencial? ¿Crees que el gobierno va a balotar? Sí, sí, claro, sí, eso estoy convencido. ¿Por? Pues, qué sé yo, esto... A ver, ayer me sorprendería que no lo fuera, me sorprendería... Yo ayer hablaba con Randazzo y justamente le decía, ¿no? Bueno, Randazzo es el responsable de esta reforma política. Sí. No, en la provincia de Buenos Aires se exigía 30.000 avales certificados para poder llegar a la elección. 10 días antes, hace 15 días que los levantaron. Yo dije, esto son todas las formas del fraude. Y yo grité, acá son todas las formas del fraude. El fraude no es que se llevaron la urna. También lo hicieron, En Córdoba se las cambiaron. En su momento. Entonces, el fraude empieza con una ley política hecha a la medida y en la fecha necesaria. A ver, pero déjame dividir, sí, porque se me van juntando temas. Me voy al tema anterior. El hecho de que partidos más chicos, con menos guita, estén hoy rotando todo el caso. Sí, claro. No sos el partido con más dinero. Pero no, las fuerzas emergentes no tienen aparato. Ahora, son los 2 partidos mayoritarios, y sobre todo el que gobierna, el que tiene todo el aparato del Estado y tiene la caja alegre. ¿Y no te parece que gracias a esta reforma electoral están rotando en la tele de un modo que no hubieran podido pagar por sí mismos y que me parece bien que el Estado le garantice a todas las fuerzas la publicidad? Sí. Es bueno, eso es bueno. Porque es bastante evidente que... Eso es bueno, pero tenés que llegar y además le colocaron un piso, Si vos no tenés el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos, quedás afuera. Digamos, ¿por qué tiene que quedar afuera una fuerza? Bueno, los espacios se dividen equitativamente en la tele, por lo menos. Yo no digo en la tele, no, la promoción está bien. Pero para poder pasar al segundo turno de la elección tenés que tener un piso. Es un filtro, es una ley filtro. Pero además, esta ley, ¿vos te acordás de los discursos del señor Randazzo? Se va a acabar de una vez por todas la lista colectora. Todas esas cosas se va a acabar. Es una guasada esto. Volvieron a colocar las listas colectoras donde se les dio la gana. Y no han hecho nada para evitar
la picardía y el robo de boletas en el escrutinio. Es más, a último momento salió una disposición donde las fuerzas políticas tenían que asegurar la distribución de las boletas. Si el gobierno no podía asegurar ni la distribución de las boletas, por eso yo dije hace 10 o 15 días que esto era una de las formas más escandalosas del fraude, porque si el gobierno nacional o provincial era incapaz de asegurar la distribución de las boletas, tampoco era capaz de asegurar el comicio. Era capaz de asegurar nada, ni la seguridad de nada. Deberían suicidarse colectivamente tirándose al riachuelo. Caramba. Esa noche, el gobierno, los incapaces. Esa noche Randazzo dijo, no, vamos a revisar esta disposición. Ahora, Pino, vos asegurabas que había segunda vuelta, ¿no? Sí. Yo ayer le preguntaba a Randazzo si el gobierno no lo vivía, cómo sacan 40 o dunga, es decir, porque si Cristina logra sacar el 40% de los votos, garantiza que si hay más de 10 puntos de distancia, así dice hay balotaje. Sí. Pero si saca 39, sí, hay balotaje, cualquiera sea la diferencia. Sí, sí. Y yo te pregunto, ¿vos crees, primero, que hay balotaje y segundo, que eso puede ser perjudicial para el gobierno? No, sí puede ser. Si hay balotaje la va a tener difícil, seguramente la va a tener difícil, pero no, la verdad no es mi terreno hacer futurología, ni estoy yo en el terreno, ni mi especialidad es el análisis de las encuestas y de cómo van las proyecciones. Yo creo que faltan 3 meses, que los escenarios van a seguir siendo complicados, y que difícilmente la presidenta llega al 40%, y si no llega al 40%, la segunda vuelta va a ser una vuelta, va a ser difícil. ¿Vos, como algún otro opositor, pensás que vas a votar por cualquiera de la oposición que no sea Cristina? No, nosotros, mira, yo no, mi voto personal es una cosa, pero siendo referente político de una fuerza, esto es materia de discusión en serio. Nosotros discutimos todas estas cosas y en su momento tomaremos posición. Che, Pino, diste tu batalla contra el macrismo y el kirchnerismo. No salió bien desde el punto de vista electoral. Yo quiero preguntarte, ¿por qué te parece que la tercera fuerza, históricamente, de Allende para acá, con algunas excepciones en el interior, siempre se queda en el camino? ¿Por qué desde la tercera fuerza no se puede destronar a ninguno de los dos? No siempre. ¿El peronismo con qué se forma? Empezó a hacer fuerza en el año 45. Sí. Los emigrados del conservadorismo, no los copetudos, sí, los peones, sectores trabajadores y obreros dependiendo mucho de sus patronales, etcétera, votaban lo que el jefe decía. Se formó con radicales también, descontentos. Sí. Todos anarquistas, socialistas, comunistas, hubo de todo en la huerta del señor. O sea, se pueden formar nuevas mayorías. No, por supuesto que se puede. No es nada fácil, se pueden formar nuevas mayorías. Esa tentativa está en curso. Yo creo que los dos grandes partidos están viviendo crisis muy profundas. ¿Cómo será de eso? ¿Cómo se habrá dividido, por ejemplo, el radicalismo, que para poder engordar un poco su cuerpo electoral tuvo que saltar a hacer una alianza con un referente importante del justicialismo de la provincia de Buenos Aires, como es Francisco de Narváez? A ver, y tuvo que llevar como vicepresidente uno de los economistas de Menem. Fraga fue presidente del Banco Central en la primera etapa del menemismo. Entonces, lo que decía Pino, y lo sigue diciendo, que no hay diferencias de fondo entre las concepciones hoy del núcleo duro radical con el del PJ. Los dos se apartaron de sus causas fundantes. Unos se apartaron de la Lenin y Irigoyen y los otros del Perón y Evita. Entonces, todos esos, yo creo que vivimos la era del cangurismo político. Duhalde dice, yo voy a votar por Macri, le pasó los votos. Alfonsín dijo también, yo votaría por Macri. Todo esto viene así. Nosotros no... Igual hiciste la gran Tevez. Sí. Lo que decía Pino, dijiste vos mismo, muy bien. Por supuesto que sí, porque yo me pasé todo el verano diciendo eso y los radicales se enojaban diciendo, che, qué injusto que es Pino, mira las cosas que anda diciendo de nosotros. Hicieron mucho peor de lo que yo decía. Yo, la verdad, me faltó imaginación.
Nunca creí que se iban a asociar, además, con Francisco de Narváez. No. Entonces, no, fue demasiado. Esa le costó que mucho éxodo del Partido Radical. Entonces, nosotros nos mantenemos en la coherencia. ¿Por qué tiene que votar el ciudadano a Proyecto Sur el 14 de agosto? ¿Por qué? Y porque es la única fuerza política que se mantiene coherente defendiendo las causas que le dio origen. Nosotros colocamos en la discusión política argentina causas que estaban censuradas. Dijimos, la indigencia, la pobreza, los 700.000 desnutridos, los podés acabar en pocos meses si recuperás renta petrolera y si recuperás renta minera que no paga casi nada o cero de retenciones. Recuperar recursos naturales, defender el medio ambiente como causa suprema, transformación agraria en serio, democratizar la democracia, volver a reinstalar la ética pública. Bueno, esos son los ferrocarriles. La reconstrucción de los ferrocarriles y de la petrolera federal significaría, junto con la industria naval, generar 300.000 puestos de trabajo en 5 o 10 años, 300.000 puestos de trabajo estables. Entonces, todas estas ideas son las que el votante debe privilegiar a la hora de elegir. Hay otras opciones, pero nosotros la experiencia del Frente Grande, Gerardo, ya la vivimos. Aquella alquimia de lo que se dice y no se dice porque si no se molesta al establishment. Acá, que nadie se asuste, lo que estamos diciendo nosotros es lo que se ejecuta en muchas de las grandes democracias, que todos se hacen la boca diciendo con esto. Se hacen la boca con Lula. ¿Y Lula qué hizo con Petrobras? Inyectó todo el dinero que tenía en Petrobras. Y hoy en día Petrobras es la locomotora económica de América Latina. Entonces, hay que defender lo nuestro. Hay que votar Proyecto Sur, porque es la única garantía de llevar adelante estas transformaciones. Los demás no se van a animar. Es la única fuerza que dice no sigamos pagando como estúpidos, como hijos de la pavota, una deuda que ni sabemos qué es lo que pagamos, porque Amado Mudú ni le contestó a los diputados que pedían saber, como es obligación del Congreso, saber a quién le pagaron, a quién le compraron los bonos truchos por 8.500 millones de dólares. Es muy poco serio este país. Vos querés creer, soy presidente de la Comisión de Energía. Sí. En mayo del año pasado interpelamos al secretario de Energía, Cameron, y le pedimos a la Comisión de Energía que diera a conocer a los diputados los contratos de exploración que por primera vez se firmaban para exploración en la plataforma marítima continental. Lo hizo Kirchner en febrero del 2006. Nunca contestaron, ni tampoco contestaron ahora los diputados. Como ni Amado Mudú ha contestado diciendo cuáles son los bonos que se canjearon. Porque el día que vos pidas y te demuestren de quién eran los tenedores de esos bonos, saltan todas las estafas. Porque acá hay una banda de vivos. Mudú impulsa apertura para canjear bonos que Kirchner había declarado con la baña truchos en el 2005. Entonces salieron rápido a comprar muchos vivos los bonos, que estaban al 10-15% de su valor nominal, impulsando al mismo tiempo el nuevo canje, que los canjearon alrededor de $50. Mira el negocio que hicieron. Entonces todos estos temas son los que hemos expuesto. ¿Por qué contás esto después siempre? ¿Cómo después? Lo contás siempre. Avisá antes de que aumente. Pero no, querido, si nosotros están así que salimos... No digo, avisá antes de que aumente. Pero, bueno, eso... Lamentablemente no tenemos un canal de televisión, pero todas estas cosas las vinimos diciendo y lo hemos afirmado. Acabamos de lanzar nuestros diputados. Este acto de lanzamiento de nuestra lista de diputados es de lujo, Gerardo. Está encabezado por uno de los grandes economistas y expertos de energía de la Argentina, don Félix Herrero. Fue presidente de Yacyretá, de Salto Grande, fundamos el Moreno con Félix. Y después le sigue nada menos que la Patricia Walsh. Y le sigue Martín Scalabrini Ortiz, un experto industrialista, sobrino del gran Raúl. Y después le sigue Héctor Bidón, de uno de estos grandes actores y referentes culturales. Diana Cordon. Bueno, Pino, está bien, yo entiendo el perfil de los diputados y entiendo que hay coherencia ideológica. Ahora pregunto, ¿cómo te llevas con estos tiempos donde trabajar profesionalmente las elecciones es por lo menos la mitad del resultado? Saber qué color, saber cómo. Hay una manera profesional de buscar los votos
que evidentemente marca mucho los resultados. ¿Cómo te llevas con eso? Aquella más profesional. Profesional es esa gente que justamente se dedica más allá de la ideología, puede hacerlo para vos, o por caso para mí, o para alguien que piensa todavía muy diferente a nosotros dos, cómo contar una campaña que quiere escuchar la gente y cómo seducir esos votos. A eso llamo. No, gente que trabaja de eso. Pero, ¿cómo te llevas vos con esa? De ninguna manera yo... No te olvides que he trabajado 25 años de mi vida en publicidad. Yo he participado en 2000 campañas publicitarias. Es decir, que valoro en serio los profesionales que están en esto. Pero por supuesto necesitas tener recursos para eso. Lo nuestro espera recursos a último momento de la campaña, que es la devolución del dinero del Estado por los votos, y da para pequeños asesores de publicidad, que los tenemos. Tenemos también, elaboramos nuestras propias encuestas, etcétera. Es decir, yo tampoco creo que acá hay que acudir a suertes de gurús que construye la bola mediática, construye algunos gurús, ¿me entiendes? Dos preguntas finales. ¿Tienes opinión formada sobre lo que se conoce como el escándalo Zaffaroni? No, no tengo. Yo lo conozco a Zaffaroni, es un hombre hiper serio. Es más, yo encabecé una campaña promoviendo la candidatura de Zaffaroni como juez de la Corte en el año 2003, una campaña en el ámbito de la cultura. Yo militaba en el ámbito de la cultura. Es tan sorprendente esto. La verdad, tendría que estar muy loco un personaje que, siendo juez de la Corte Suprema, hiciera negocios con prostíbulos encubiertos. La verdad, me parece que tendría que estar muy virado de la cabeza. La verdad, yo creo que hay que ser muy prudente esto, porque a mí me resulta muy sorprendente.